Buenos días. En este video vamos a reforzar un poquito los conceptos del nomenclador nacional que ustedes van a utilizar en las próximas clases para la parte práctica y también un poquito para la parte práctica de esta clase. En principio, el concepto del nomenclador nacional es, acá ustedes en un archivo Excel, es un libro, es un manual que se consigue en todas las clínicas, donde están los datos necesarios para facturar según este elemento. Recuerden ustedes que se puede facturar por módulos, se puede facturar por nomenclador nacional. En el caso internacional es una tabla muy sencilla en donde cada práctica médica tiene un código. Acá ustedes a la izquierda van a ver el código del nomenclador y una descripción. Ese código tiene siempre 6 dígitos. En el caso de las prácticas bioquímicas, esos 6 dígitos en realidad son 3. Acá hemos rellenado con 6 porque como es un sistema informático que utiliza esta base, trabaja con un mismo tamaño de código de 6 dígitos. Pero los dígitos, los códigos relacionados con el laboratorio son de 3 dígitos. Por ejemplo, el código 2, 3, 4, etc. Y de luego van a ver que vamos a ir avanzando hasta llegar a 3 dígitos, que son los códigos del nomenclador bioquímico. Por otro lado, eso es, primero, lo que tenemos que tener en cuenta que son un código y una descripción, que es lo que significa ese código. Luego tiene el valor de unidades. ¿Qué significa unidades? El nomenclador nacional funciona a lo largo de todo el tiempo. Entonces, lo que establece las unidades es un elemento que luego, al unificar o al combinarlo, mejor dicho, con lo que la obra social está dispuesta a pagar esa unidad, genera el valor de la unidad. ¿Por qué está dividido en 5 elementos? Porque las unidades están unidades honorarios y unidades de gastos. ¿Qué significa esto? Honorarios es lo que se le paga al profesional y gastos es lo que se le paga a la clínica. Todo código siempre tiene una parte de honorarios y una parte de gastos. En el caso de bioquímico va a ser honorario para el bioquímico y gastos para el laboratorio. Siempre se divide en dos. ¿Hay prácticas que no tengan las dos cosas? Sí, hay prácticas que no tienen honorarios o no tienen gastos. Por ejemplo, la consulta médica no lleva gastos. Por ejemplo, el Día de Internación no lleva honorarios. ¿Está? Entonces, generalmente el 95% de las prácticas tienen honorarios y gastos, pero hay prácticas que no tienen honorarios y otras que no tienen gastos. Y también ustedes ven que tiene otros campos en el medio, honorarios y gastos, pero también tiene cantidad de ayudantes, honorarios de ayudantes y honorarios de anestesista. Eso se utiliza exclusivamente para los gastos, para las prácticas quirúrgicas. Permítanme que voy a avanzar un poquito, dejando atrás lo que es laboratorio. Voy a entrar en el capítulo 1. Ustedes ya vieron el nomenclador, que tiene el capítulo 1, 2, 3. Y el capítulo 1 son los dos primeros dígitos, 0, 1. Acá estamos en prácticas quirúrgicas. Fíjense cómo la práctica quirúrgica tiene, por ejemplo, cantidad de ayudantes. Por ejemplo, la posición del cubital tiene una unidad para el cirujano, tiene una cantidad de ayudantes permitidos. ¿Cuántos la unidad para el ayudante? La cirugía va a tener honorarios del cirujano y honorarios del ayudante. Puede tener uno o dos ayudantes. ¿Y cuánto se pagaría? ¿Cuánta es la unidad para pagar al anestesista? Hacemos una aclaración que en nuestro país los anestesistas, si bien el nomenclador nacional permite que se les facture a través del mismo, ha habido una serie de acuerdos con el largo del tiempo en donde hay un propio nomenclador de anestesista diferente a este nomenclador nacional. Pero está en la columna, que es la columna para las unidades de anestesista. Entonces vuelvo al comienzo para recuperar los títulos de los campos. Dijimos entonces, unidad honorario, o sea, cuántas unidades se va a pagar el honorario, cantidad de ayudantes, unidad para el ayudante, unidad para el anestesista y unidad para los gastos. Recuerden, por favor, que esta unidad se mantiene constante con el tiempo, pero no significa pesos, es unidad. ¿Cómo transformo esta unidad en pesos? A través de los convenios con las obras sociales. Fíjense que toda práctica tiene un arancel honorario y un arancel gasto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para las prácticas bioquímicas se le paga el galeno bioquímico para lo que es arancel del profesional y el gasto bioquímico. Si pasamos, por ejemplo, para la parte quirúrgica, como estábamos recién, vamos a ver que tenemos galeno quirúrgico y gasto quirúrgico. Más adelante vamos a tener galeno práctica médica. A ver si pasamos adelante, vamos a ir más. Galeno práctica médica y gasto bioquímico. ¿Por qué? Porque estas prácticas, por ejemplo, son prácticas relacionadas con las biopsias, estudio de la biopsia.
Para hacer una biopsia hay que hacer la extracción del material, la hace un cirujano, práctica médica, pero el análisis es un laboratorio gasto bioquímico. También tenemos galeno práctica médica y otros gastos para otro tipo de prácticas. Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos galeno y gasto radiológico para las prácticas radiológicas. Hay el módulo que se voy a explicar qué es. Y luego, más adelante, vamos a tener también los gastos hematológicos para las prácticas hematológicas. Y luego vamos a tener más adelante, esto está incluido en el texto base, van a ver más adelante en los otros gastos y por último gastos pensión. Vamos a llegar hasta ahí. Más adelante, pues son las últimas prácticas, gastos pensión. Es decir, hay diferentes tipos de aranceles. Los aranceles son para el profesional, habitualmente se llama galeno, y los aranceles para la parte del laboratorio, para la parte de la clínica, se llaman gastos. ¿Qué significa esto? Que la obra social, cuando hace un convenio, ya sea con una clínica o con una asociación de clínicas o una asociación de médicos, acuerda valores de los aranceles. Es decir, dice, el galeno bioquímico lo voy a pagar 60 pesos y el gasto bioquímico, por ejemplo, 30 pesos. Quiere decir que cuando se haga un recuento de ADIS, por ejemplo, se le va a pagar al bioquímico 4 por 60, que era el arancel que dijimos, el galeno bioquímico, y se va a pagar 1,40 por 30, que es el arancel gasto bioquímico. Esa es lo que hace la facturista o el sistema de facturación. En base al convenio fijado con la obra social, donde establece valores de galenos y valores de gastos, ya sea bioquímicos, gasto pensión, otro gasto radiológico, galeno de práctica médica, todos los diferentes aranceles que hay. En base a ese valor del arancel, se calcula el valor de la práctica multiplicando la unidad, que es fija, por el arancel, que es variable. De manera tal que lo que hace la obra social, cuando quiere ajustar los valores, le dice a la clínica o le dice a la asociación, vamos a cambiar el valor galeno. Ahora vamos a pagar el galeno radiológico 10% más, vamos a pagar el gasto pensión 10% más. ¿Está? Y el cálculo se mantiene en base a esos aranceles, que van a estar fijados en los convenios, usando el nomenclador multiplicando por las unidades. Esto es el nomenclador nacional. Como ustedes vieron también en el texto base, se habla de módulos. Muchas veces lo que hace la obra social es fijar valores modulares, es decir, dice, no te voy a pagar por convenio, por nomenclador, el galeno y el gasto, te pago un módulo. Por ejemplo, se hace mucho con los partos. Se dice, el parto te lo pago, por ejemplo, no sé, en este momento no tengo los valores exactos, pero como 10.000 pesos. ¿Y qué incluye? Incluye todo lo que es el parto, que incluye al ginecólogo o ginecóloga, a lo que es el gasto de pensión, lo que es el gasto del uso si es un parto, del uso de la sala de partos. También va a incluir seguramente ahí los medicamentos que se utilizan para un parto, va a incluir la participación exactamente el nombre profesional, que interviene en la recepción del recién nacido, puede ser un pediatra, también el parte de la persona la partera que acompaña el parto, la enfermera, todo incluido dentro del mismo módulo. En ese caso, habitualmente lo que hacen las clínicas es crear un código nuevo, por dicho, las clínicas y las obras sociales, crean un código nuevo por fuera del nomenclador y se lo agregan al nomenclador. Habitualmente aparecen como código 69 o dentro del mismo capítulo aparecen agregándole valores más adelante. Por ejemplo, vamos a ver acá si conseguimos uno. Tenemos un código que se llama visible. Aparentemente acá no tenemos ningún módulo claramente creado. Pero se agrega al final como práctica no nomenclada. ¿Qué significa? Que se base por fuera del nomenclador. Lo que se hace habitualmente es, en las clínicas se lo agrega al sistema para poder facturar. Por ejemplo, la artroscopía simple se fija un arancel módulo. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor está establecido por fuera del nomenclador nacional. La artroscopía, en este caso, no se establece como un valor nomenclado. Entonces, ese valor va a incluir un valor establecido fijo y que va a ir modificándose cada vez que la obra social quiera ajustar los valores con la clínica o con lo que sería
asociaciones que nuclean las clínicas o nuclean a los médicos. Bueno, quise hacer este video, ya llevo 10 minutos, simplemente para explicarles el uso del nomenclador. En la práctica de esta clase van a ver que van a usar un poco el nomenclador para buscar algunos códigos. Pero en la siguiente clase van a usar el nomenclador para facturar. Por lo tanto, este video va a servir tanto para esta clase como para la clase siguiente. Bueno, espero haber sido entendido. Cualquier consulta a través del foro correspondiente lo pueden llegar a hacer. Mucha suerte.